Yo había oído hablar de la oxitocina como médico, que era la hormona del parto y de la lactancia, y hasta ahí quedaban mis conocimientos, hasta hace unos años. Sabía que era una hormona que se estaba estudiando para otros aspectos, pero ahí me quedé. Había dado a luz a mi tercer hijo, y le estaba yo criando, y ese día, esa tarde, le había dejado de dar de comer, y me fui a un congreso de un fármaco nuevo de psiquiatría que presentaban en Madrid. Agarré el coche, me fui al centro de Madrid, a un sitio donde hay un parking horrible, donde uno tiene que ir al subterráneo, cuesta mucho aparcar y no es mi aparcamiento preferido de Madrid. Subí corriendo al hotel, presentaron el fármaco y la persona que estaba cuidando de mi bebé me dijo, vete viniendo, porque era muy glotón, porque le toca comer. Y entonces bajé de vuelta al aparcamiento y cuando me estaba acercando a mi coche, un chico con una pinta regular me dijo, dame las llaves, y me empezó a gritar, llamó a otro tipo. Y yo tengo un coche pequeñito, un coche rojo pequeñito que tiene muchísimos años, pero al lado había un coche espectacular y yo creo que debió pensar, me había puesto unos tacones, iba con un abrigo bonito, yo creo que debió pensar que yo era la dueña de ese coche. Le dije, no, no, ese no es mi coche. Y entonces vino hacia mí y yo en ese momento supe que me estaba subiendo el cortisol, que la taquipnea, que la taquicardia. Yo era plenamente consciente del cambio en mi organismo, pero tenía un miedo horrible. Me subí al coche, a mi pequeño cochecito, arranqué, un tío en moto me empezó a seguir, esto parece como de película, y cuando salía yo por el parking, llena de miedo, llamé a mi marido corriendo y le dije, me han atracado, pero no podía ni respirar ni hablar, y mi marido me preguntaba, ¿pero estás bien? ¿Pero te ha pasado algo? Y yo no me había pasado nada, pero tenía un miedo en el cuerpo horrible. Y fui corriendo por la calle hasta mi casa y subí, y la cuidadora de mi bebé me tenía el bebé en brazos para que le diera de comer, y yo estaba con el corazón sin poder respirar, con una angustia vital. Agarré a mi bebé, me lo puse y se puso a comer. Y al minuto entró mi marido en el cuarto corriendo y me dijo, ¿qué ha pasado? Explícame, ¿cómo estás? Y yo empecé, te lo voy a explicar. Estaba yo en el parking hace unos minutos, entonces me mira mi marido y me dice, ¿qué te has tomado? ¿Te has tomado algo? ¿Cómo estás así de bien? Y le digo, no, tienes toda la razón, este pico de cortisol tarda varias horas en bajar. Le digo, no he hecho nada, no he respirado, no he tomado nada, no he hecho ninguna técnica de meditación, esto ha sido hace 15 minutos. Entonces me quedé mirando al bebé y dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? Y en cuanto terminó de comer el pequeño, me metí en internet, me metí en una página que tengo de temas científicos y empecé a observar que había muchísimos estudios sobre la oxitocina y el cortisol. Y estos 2 años me dedico a investigar la oxitocina. ¿Por qué? Porque todos nosotros, muchos de nosotros, hemos tenido situaciones en las que hemos estado intoxicados de cortisol. Yo he hablado sin parar, en conferencias, en charlas, en libros, en artículos, sobre cómo bajar ese cortisol, pero acababa de descubrir una herramienta poderosísima, que era la oxitocina. Claro, no nos podemos poner todos a dar el pecho. Para empezar, la mitad de la población que es hombre no lo puede hacer, y la otra mitad no está en ese momento vital de su vida. Entonces, ¿cómo de forma natural se podía potenciar la oxitocina? Y eso me ha llevado a investigar estos años, y especialmente en la pandemia, cómo poder hacerlo. La oxitocina, os voy a explicar un poquito de ella, es la hormona de la lactancia y el parto, efectivamente, pero es la hormona de la empatía, de la confianza, de la inteligencia emocional, de los abrazos, del vínculo. Es decir, es la hormona que se pone en marcha cuando yo de repente estoy estresado, viene alguien, me regala una sonrisa y me dice, todo va a salir bien. Y en ese momento de alivio, lo que ha sucedido es que se ha activado la oxitocina. ¿Pero qué pasa? Que van al contrario. Si, por ejemplo, yo voy corriendo por la calle porque voy estresado, porque llego tarde a trabajar y hay un pobre en la puerta de una iglesia, yo no le voy a ver, porque ese pico de cortisol me tiene bloqueada la oxitocina y, por lo tanto, yo, ese pobre de la calle, no empatizo con él. Yo sigo corriendo, señora, que tengo 4 hijos y no tengo con qué comer. No le veo. Cuando uno está intoxicado de cortisol, no conecta con las emociones de los demás, porque fisiológicamente es así. Y esto es clave, porque en un momento de miedo, todas las cosas con las que podemos estimular la oxitocina o estaban prohibidas o no se podían conseguir, menos las mascotas, que por si hay algún amante de los perros o de los gatos o de algún animal, porque me pareció muy interesante darme cuenta que durante la pandemia, gente con mascota lo pasaba menos mal que la gente que estaba ahí, que no tenía una compañía. Y hay estudios que explican que cuando una persona ve a su perrito, abraza a su gato, acaricia, automáticamente tiene un pico de oxitocina. Nosotros, yo ahora quiero defender la oxitocina, es la hormona de los abrazos. Y claro, me diréis, pero vamos a ver, Marian, ¿cómo vamos a abrazarnos en un momento donde está prohibido abrazarse? Efectivamente, pero tenemos que saber que el máximo exponente y la persona máxima difusora del tema de la oxitocina a nivel mundial es Paul Zak, un neuroeconomista americano
que tiene un libro que se llama La molécula de la felicidad, que trata y ha hecho todas sus investigaciones de la oxitocina. Y él dice que el ser humano necesita de media 8 abrazos al día. Bueno, pues yo durante la pandemia, en pleno confinamiento, decía, con tu persona burbuja, abrázale 8 veces al día. Ya que no podemos irnos abrazando por la calle, la persona que tengas que sea de tu núcleo más cercano, pues a esa persona intenta abrazarla, tocarla, porque no tocarse es nefasto para el organismo. El ser humano necesita ser tocado. De hecho, y esto ya lo explico en el libro de forma mucho más detallada, se sabe que cuando un bebé nace, lo que más necesita es que sus receptores de oxitocina se activen, porque eso automáticamente genera vínculo, genera paz y potencia el sistema inmune. Ahora mismo, si hay algo que queremos todos, aparte de estar bien físicamente y de la cabeza, es potenciar nuestro sistema inmune. Y sabemos que con la oxitocina lo podemos conseguir. Cantar, recibir un masaje, dar un abrazo, con comillas, digo lo de darse un abrazo, sonreír a otra persona con la distancia. La mascarilla nos ha hecho mucho daño porque las neuronas espejo no han funcionado. Nosotros necesitamos vernos las caras, empatizar con el de enfrente, verle triste, verle contento, ver cómo se siente. Ahora en los sitios, en los países donde podáis, que la gente sonría, porque eso generalmente cambia el organismo, modifica el riego de sangre en la corteza prefrontal, que ya os he dicho que es básica para nuestro organismo. Por lo tanto, ¿cómo bajamos ese cortisol? Aparte de estimular profundamente la oxitocina, el ejercicio. El ejercicio es básico, porque cuando hacemos ejercicio activamos una sustancia que no quiero que nadie se acuerde del nombre, que se denomina BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que mejora nuestra capacidad de entender, de comprender, de memorizar, básica para el organismo. El ejercicio es buenísimo porque libera cortisol y cualquiera que lo haya hecho lo sabe. La segunda es la voz interior, es decir, que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Todos nosotros tenemos una voz que va comentando la jugada. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu suegra está insoportable, tu hijo es un lento, es un pesado, tú eres culpable, no lo vas a conseguir. Esa voz tiene un impacto directo en nuestras células, en nuestro sistema inmune y en nuestros genes en tiempo real. Muchas veces, esto lo explico con mucho detalle en el libro, pero esto muchas veces cuesta desactivarlo. En mi primer libro yo hablaba mucho de esa voz interior hay que educarla, pero mucha gente me decía, ¿de dónde viene esa voz? En el segundo libro busqué la respuesta que más me convencía a ello y diseñé un algoritmo, un dibujo que se llama la grabadora. Y es como nuestra infancia y nuestros recuerdos han tenido un impacto brutal en la voz interior en la edad adulta y cómo identificarlo y cómo hacer frente a ello. Lo tercero es rodearnos de personas vitamina. Las personas vitamina son aquellas personas con las que estás 5 o 10 minutos y automáticamente potencian tu sistema inmune. La persona vitamina es aquella con la que estás un rato y mejoras. Da igual que haga un año que no la ves que 10 minutos. Y las personas tóxicas son aquellas que nos intoxican de cortisol. Nadie es tóxico de por sí, pero hay personas que nos producen una subida de cortisol y nos intoxican de esa hormona y nos enferman. Por eso, y esto también lo explico con mucho detalle en este libro, por eso es tan importante gestionar a las personas tóxicas. Muchos se han visto confinados, se han visto encerrados en un ambiente donde había personas con las que no se sabían llevar bien, con las que no había un trato saludable, con las que no había pues un padre, una madre, un matrimonio que no funciona, una pareja, un hijo que es muy conflictivo. Tener esa persona dentro de casa ha aumentado los niveles de cortisol, por tanto inflamación, sistema inmune, enfermedades, cansancio crónico, y eso es clave. La cuarta es todo el concepto de la meditación o del mindfulness o de la oración. Yo siempre doy las 3 opciones porque cada uno según sus creencias o según su forma de ser le puede ser más útil uno u otro. ¿A qué me refiero? El mindfulness es la atención plena en el momento presente con técnicas de respiración. La meditación está más enfocada según cómo cada cual lo pueda hacer. La oración es las personas que tienen una creencia sobre un ser superior. Y cualquiera de estas 3 bien enfocadas son muy útiles y muy saludables para el organismo. Yo me acuerdo hace unos años trabajando en un hospital en Londres, que le pregunté al jefe, al que más sabía de temas de mindfulness, y me dijo, todo funciona siempre y cuando haya 2 actitudes, aceptación y abandono. Las personas que son creyentes tienen esta suerte de poder creer en un ser superior que les quiere, pero hay un montón de técnicas que nos ayudan a conectar con la respiración, con nosotros mismos y frenar el cúmulo de cosas. Hay que tener cuidado, yo suelo recomendar sobre todo mindfulness, meditación o oración para lo que lo necesite. Hay otras técnicas que no me convencen tanto porque he visto a veces efectos perjudiciales en las personas. Y para mí lo más importante es que el ser humano aprenda a salir de su estado de alerta
y entre en su estado de recuperación. Esto en medicina, en psiquiatría, en psicología, en medicina interna, en fisiología, en biología se denomina sistema nervioso simpático, cortisol, estado de alerta, sistema nervioso parasimpático. El ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano está diseñado para, de vez en cuando, estar en modo alerta y hacer frente a un desafío, desconectar, pasar al parasimpático, recuperar el sistema inmune, recuperarse mentalmente, psicológicamente, físicamente, para volver a pasar al sistema simpático. Si vivimos siempre en modo alerta, nos enfermaremos. Siempre, siempre, porque no, nuestro cuerpo, nuestro organismo y nuestra mente no aguantan vivir en guerra, vivir en batalla real o imaginaria constantemente. Y finalmente la alimentación. La alimentación es muy útil. Las dietas hoy en día son múltiples y hay miles de teorías. Hay dietas antiinflamatorias que son muy poderosas para estos casos. Yo, en personas que han pasado situaciones de mucho estrés, que han atravesado el COVID, que se notan hinchadas, inflamadas, yo les recomiendo dietas antiinflamatorias y soy una fiel defensora, y esto lo sabe mucha gente, del omega 3 y de los probióticos. El omega 3 desinflama, potencia la red neuronal, mejora las arterias, y por el otro lado los probióticos, tomados en el momento adecuado y los que son correctos, nos regulan nuestro aparato intestinal. Por lo tanto, si hacemos un pequeño resumen, nos damos cuenta que cada cosa que nos sucede va teniendo un impacto a nivel físico y a nivel psicológico. Es decir, todo lo que nos sucede nos afecta de alguna manera, y lo importante es que seamos conscientes de ello. ¿Cómo me ha afectado la pandemia? ¿Soy mejor o soy peor persona? ¿Cómo han afectado esto a mis relaciones sociales? ¿Ha cambiado alguna de las ideas más importantes que yo tenía sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el esfuerzo, sobre el disfrute? A mí me encanta hablar, filosofear con mis pacientes sobre la evolución de sus pensamientos a lo largo de este año. Ser conscientes de cómo estamos, si estamos tristes, si estamos contentos, si estamos agotados. Casi todos, no conozco a casi nadie que no necesite unas vacaciones, yo la primera, y que si uno puede descansar y desconectar unos días más o menos largos, esto es fundamental para el organismo porque esto no ha terminado. Es decir, hay variantes, la vacuna funciona casi siempre, pero estamos viendo casos en los que es refractaria. Tengamos cuidado y aprendamos a cuidar nuestra mente para que esto no nos juegue una mala pasada a nivel psicológico. Ser prudentes, saber quiénes son mis personas vitamina, saber cuándo me estoy quemando, saber cuándo estoy a punto de romperme, saber cuándo mi organismo me está hablando y me dice, cuidado, te estás yendo demasiado al límite, porque nos cuesta escuchar a nuestro organismo, y cuando lo escuchamos es porque ya nos hemos roto. Y el organismo nos va mandando señales a lo largo de nuestra vida para avisarnos de que las cosas no van bien. Y finalmente, una última idea. Vosotros estáis en el ámbito educativo y habéis tenido un reto terrible, que es las clases online. Es decir, muchos seguro que me habréis escuchado porque yo soy una fiel defensora del mundo offline para estar bien preparados en el mundo online. Estoy convencido que los países que empiecen a incorporar a sus alumnos a las aulas notarán un cambio en la capacidad de estos niños, de jóvenes, adolescentes, de prestar atención. Observaréis que a veces falta motivación, que están dispersos, porque esa corteza prefrontal con tanta pantalla pues ha tenido sus consecuencias. Paciencia, iremos dando poco a poco tips para que esto ayude. Esto es como, yo a veces lo llamo el detox del online. A muchos sitios, en España sobre todo, les he recomendado este verano desconectar, la menos pantalla posible, porque cuando uno sabe conectar bien con la vida real, sabe gestionar bien su mundo online. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que nos llega a través de la pantalla? Nos llegan alertas, y esas alertas activan todo nuestro sistema y nos ponen, ¿me querrán? ¿Me habrán puesto un like? ¿Me contestarán? ¿Habrá pasado algo en el mundo? Y eso nos impide desconectar y estar tranquilos. Por eso, que sea yo quien domine el dispositivo y no el dispositivo a mí. Cuando sea estrictamente necesario, me meto y lo hago, una cosa a la vez. No existe la multitarea, está más que demostrado que es una alternancia continuada de la atención, cambio de foco de atención de uno a otro. Por lo tanto, lo que hago, lo hago, y cuando desconecto, pongo modo avión, o cuando estoy con un ser querido, el teléfono en el bolso, en el bolsillo, en la mochila, en la habitación, porque no hay nada que valoremos más en esta vida que nos presten atención con todos los sentidos. Y la pantalla ha hecho que hoy en día tú estás en Zoom, pero estás haciendo 4 cosas a la vez, no estás pendiente, estás con alguien, y cuando por fin tienes a alguien de cuerpo real, estás en el teléfono con alguien que está conectado. Yo lo que pido, lo que sugiero, es que aprendamos a valorar a las personas cuando las tenemos cerca. Que si tenemos a alguien por Zoom, por Teams, por WhatsApp, por lo que sea, que estemos pendientes de esa persona,
que evitemos al máximo la dispersión, porque esto ayudará a que cuando todo esto pase, nuestro cerebro se quede lo menos tocado posible.